Hola querido hermano, muy buenas noches. Le doy la bienvenida a este nuevo culto de la iglesia, de nuestra iglesia, la Iglesia del Redentor. Espero que puedan estar todos juntos en familia, ahí en sus hogares. No sé qué tal estuvo tu semana, qué cosas te pasaron, pero sabemos que el Señor siempre nos está cuidando y este es el momento en que nosotros nos juntamos para celebrar y para honrar su nombre. Yo te invito a que ahí en donde vos estás puedas cerrar un ratito tus ojos y vamos a orar para bendecir este momento. Amado Señor, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Señor, te pido por este tiempo que vamos a alabarte, que vamos a adorarte, que vamos a escudriñar tu palabra. Señor, te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por todas las cosas que haces. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar cantando y alabando a nuestro Señor con esta canción que dice que vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta. Tú eres la luz que guía y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Así es, el Señor se pone contento, alegre cuando su pueblo le alaba. Y este es un domingo especial porque hoy vamos a recordar, vamos a conmemorar
una vez más la cena del Señor. Hace varios meses que no lo veníamos haciendo y es un privilegio poder estar cada uno ahí juntos en casa, conmemorando y recordando el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. En Juan 6:33 dice: porque el pan que Dios da ha descendido del cielo y da vida al mundo. Jesús fue ese pan de vida que descendió del cielo y nos ha dado vida. Yo te invito a que puedas cantar con nosotros esta canción que dice: pan de vida es Cristo. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor, es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor, es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Queridos hermanos, qué bendición poder compartir este tiempo tan especial con todos ustedes. Es especial por varias razones. Estoy en un templo prácticamente vacío y poder presidir esta cena de esta manera realmente es algo inusual, pero damos gracias a Dios porque lo podemos hacer. Y en esta noche yo espero que usted conmigo estemos juntos como iglesia en un solo espíritu para celebrar esta ordenanza que el Señor nos ha dejado en su palabra que lo debemos hacer. En el caso de nuestra congregación, la última cena que tuvimos fue en el mes de marzo, así que es muy lindo que podamos participar ahora usted en su casa, con su familia y recordar este tiempo tan especial de la Cena del Señor. Antes que nada quiero leer un pasaje que siempre leemos para la Cena del Señor, antes de repartir los símbolos. Y este pasaje está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Siempre es bueno recordar la advertencia del Señor cada vez que vamos a participar de la cena, de estar a cuentas, tanto con Él como con los hermanos. Tomar la cena de una manera indigna es estar en pecado, practicando el pecado y querer participar también de este tiempo tan especial. Es tener rencor, tener odio hacia alguna persona y de todas maneras querer participar de este tiempo en el que recordamos la muerte, el derramamiento de la sangre de Cristo, su cuerpo crucificado por nuestros pecados. Así que la Biblia nos exhorta que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Así que, mi hermano querido, prepare la copa, prepare el pan, que vamos a compartir este tiempo tan especial de la Cena del Señor. Le invito a que demos gracias por el pan que vamos a comer en este momento. Señor Jesús, te damos las gracias porque tu cuerpo fue entregado por nuestros pecados. Tu cuerpo fue traspasado, fue magullado, fue golpeado, todo por amor a cada uno de nosotros. Y en esta noche queremos pedirte que bendigas, Padre Celestial, este pan que vamos a pasar entre nosotros y que este pan que simboliza tu cuerpo, Señor, lo tengamos presente siempre para recordar lo que costó nuestra salvación. Señor, bendice el pan que vamos a comer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora le invito a que usted tome el pan que ha preparado en su casa y vamos a comer de este pan, leyendo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en el mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Cristo, mis hermanos, comamos de este pan. Ahora prepare la copita y vamos a dar gracias por esta copa. Señor, queremos darte las gracias por tu sangre vertida y derramada en la cruz del Calvario, y este vino que tengo en mis manos simboliza esa sangre derramada por nosotros. Quiero rogarte, Padre, que bendigas este vino y el vino que está en la casa de cada uno de mis hermanos, en el hogar de cada uno de mis hermanos, que representa la sangre tuya derramada en la cruz por nosotros. Gracias, Padre.
Gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de Cristo, mis hermanos, bebamos de esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que acabamos de pasar, donde recordamos tu sacrificio, tu muerte, tu cuerpo entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te agradecemos, Padre Celestial, y anhelamos y oramos que la próxima cena podamos estar reunidos físicamente, reunidos espiritualmente, para honrarte y para glorificarte. Te alabamos y te bendecimos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Uno de los salmos más conocidos por todos es el Salmo 23, que dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es necesario recordar que el Señor está al lado nuestro, que el Señor nos guía como un pastor a sus ovejas. Esta canción que vamos a cantar ahora dice justamente esto, que el Señor es tu pastor y es mi pastor. Yo te invito a que puedas cantar y reflexionar sobre esta canción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor,
nada me faltará, 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 nada me faltará. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es nuevamente un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Los domingos anteriores, los hermanos que estuvieron predicando, estamos tratando de seguir un tema que es luces y sombras en la vida de personajes de la Biblia. Y hemos estado viendo varios personajes ya, y lo último que vimos el domingo pasado fue acerca de Esaú. Ustedes deben recordar, también vimos de Jacob y otros personajes que de a poco vamos desandando lo que la Biblia nos dice acerca de cada uno de ellos. Cuando pusimos el tema luces y sombras, la idea es ver aquellas cosas que estos hombres, y también vamos a tocar algunas mujeres un poquito más adelante, ver aquellas cosas que estos hombres y mujeres hicieron bien a los ojos de Dios, hicieron bien en el plano espiritual, pero también aquellas cosas que no hicieron tan bien, porque tanto de lo bueno como de lo malo, podríamos decir, nos deja enseñanza para nuestros días. Entonces, el desafío es que usted y yo podamos ver a través de estos domingos que vienen las cosas que Dios nos quiere enseñar de cada una de estas personas. Así que vamos a tratar de seguir en ese tema, tratando de buscar e indagar con la guía del Espíritu Santo aquellas cosas que nos van a ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Les quiero invitar a que oremos, pidamos la guía del Señor para que en esta noche podamos estudiar el personaje que nos toca. Les invito a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos abrir tu palabra nuevamente. Gracias porque podemos, Padre, estudiarla sin ningún impedimento, a pesar de que no estamos físicamente juntos, pero espiritualmente, Señor, no estamos separados porque somos una iglesia, y tu iglesia, Señor, se compone de cada uno de los miembros del cuerpo. Gracias por cada hermano, hermana, por cada familia que está en su hogar. Y oramos, Señor, de que la lectura de tu palabra en esta noche sea de mucha bendición para la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a hablar de un personaje que no hemos hablado muchas veces. Es más, yo le diría que en mi vida de cristiano, en mi vida pastoral, no he escuchado mensajes acerca de esta persona. Y vamos a hablar de uno de los discípulos. Vamos a hablar de Jacobo. Jacobo, el hijo de Zebedeo, porque hay varios Jacobos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay varios Jacobos que se nombran y a veces se confunde el uno con el otro y es muy difícil para algunos distinguir de qué Jacobo se trata cuando lee algún pasaje de las Escrituras. Jacobo es una derivación del nombre Jacob, que ustedes recordarán. Jacob significa suplantador, engañador, y es una derivación de ese nombre. Entonces era un nombre muy común entre los judíos. Y en la Biblia, básicamente, podemos distinguir, algunos distinguen más, pero nosotros vamos a distinguir tres personas con ese nombre, tres personas que están escritas en las páginas del Nuevo Testamento. Está Zebedeo,
Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿sí? Está Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano en sangre de nuestro Señor Jesucristo, y está Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y de él en esta noche vamos a hablar. De él en esta noche vamos a tratar de aprender aquellas cosas que hizo bien, como les decía al principio, y aquellas cosas en las que se equivocó y no hizo tan bien. Vamos a ir primero a lo que podríamos llamar luces en la vida de Jacob. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al llamamiento. Cuando Jesús comienza su ministerio, ustedes recordarán que Él llama a los primeros discípulos. Y entre los primeros discípulos estaba Pedro y su hermano Andrés, que eran pescadores. Y también está este par de hermanos que se llamaban Jacobo y Juan. Tenga presente esto, porque en ninguna parte, para distinguir de qué Jacobo se trata, en ninguna parte se habla prácticamente de Jacobo solo. Siempre está en referencia o a su papá, Jacobo, hijo de Zebedeo, o Jacobo, hermano de Juan, o Juan, hermano de Jacobo. Y dice la palabra del Señor, viendo las cosas que podríamos llamar luces, como le dije recién en la vida de Jacobo, dice que pasando por allí vio otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Una primera cosa que podemos aprender de la vida de Jacob es que cuando escucha el llamado del Señor para seguirle, para convertirse en un discípulo de Él, deja todo. Y es interesante lo que dice en el versículo 22. Fue al instante, dice la Reina Valera, y ellos, tanto Jacobo como Juan, dejando al instante la barca, dejaron al instante al lugar donde estaban trabajando. Y la otra cosita interesante que está allí, dice que dejaron la barca y dejaron a su padre y le siguieron. Muy pocas personas harían lo que hizo Jacobo y Juan, dejar todo en el momento cuando el maestro los llama para que le sigan. Y acuérdense ustedes que el que lo estaba llamando no era el Jesús famoso, no era el Jesús que ya era conocido por todos los lugares, sino que era el Jesús que estaba por comenzar, estaba por iniciar, estaba por principiar su ministerio. Y también otra cosa interesante, que Jesús no era reconocido como un líder religioso de su época. Era un muchacho, desde el punto de vista humano, que estaba alrededor de los 30 años. Y ellos, más o menos, probablemente, era Juan un poco menos y tal vez Jacobo más o menos de la misma edad, y dejan todo para seguir a Jesús. Dejan instantáneamente su trabajo y dejan la familia. Jacobo deja el trabajo, deja la familia, cuelga las redes y se va detrás de Jesús. La primera cosa que podemos aprender de Jacobo es eso, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿cuánto estamos dispuestos a poner en segundo plano nuestra familia y nuestras ocupaciones para seguir al Señor? Por lo general, el trabajo y la familia a veces ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Y acá Jacobo nos está dejando una gran enseñanza. Dejó todo para seguir al Señor. Dios no te está pidiendo que renuncies a tu trabajo, que renuncies a tu familia, pero sí que lo tengas en primer lugar en tu vida. Otra segunda cosa interesante que podemos aprender de la vida de Jacobo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, un par de hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí está Jacobo, que podríamos decir
seleccionado por el Señor Jesús para ser parte de ese grupo de los 12 en los que Él iba a invertir tiempo, en los que iba a invertir enseñanza, para que después ellos pudieran transformar el mundo de ese tiempo con el mensaje del Evangelio. Y Jesús por algo lo eligió, ¿no? Jesús por algo escogió también a Zebedeo para que formara parte de ese equipo que Él escogió para que pudieran llevar, primero estar con Él todo el tiempo que Él les iba a estar enseñando y después para que ellos pudieran llevar el Evangelio, las enseñanzas de su Maestro a todo el mundo. Y la pregunta aquí sería, si Jesús estuviera hoy, ¿pensás que te escogería para ser uno de sus discípulos? ¿Pensás que Él tendría la visión, la confianza de escogerte como uno de los que va a estar con Él? Es interesante porque había muchos discípulos en ese tiempo, no eran los 12 apóstoles todavía. Había mucha gente que seguía, pero Jesús escogió a estos 12 y entre los 12 estaba Jacobo. Interesante. La tercera cosa, Jacobo formó parte del primer grupo misionero creado y enviado por el Señor Jesucristo. Ahí cuando Jesús estaba formando ese primer grupo de los apóstoles, se nos relata en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 10, dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad samaritana no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Ahí está de nuevo Jacobo, formando parte de ese grupo que es enviado, y yo lo tomo como el primer grupo misionero de la era cristiana que es enviado a predicar el Evangelio, y nada más y nada menos con una agencia tan especial, que era la agencia del mismo Señor Jesús. Y Él los envía y les da autoridad para hacer todas las cosas que acabamos de leer. Entonces ahí está de nuevo Jacobo, formando parte de ese grupo selecto que Jesús escogió para que fueran a predicar el mensaje del Evangelio y les da la autoridad de Él para que lo hicieran. Otra cosa importante en la vida de Jacobo, hay varias acá, pero yo voy a centrar en una más. Jacobo acompañó a Jesús en los momentos claves de su ministerio. Hay momentos muy especiales que pasó Jesús en su vida de predicador, en su vida de profeta, en el tiempo que le tocó estar en esta tierra. Por ejemplo, Jacobo estaba cuando Jesús sanó a la hija de Jairo. Muy pocos discípulos estuvieron presentes, pero Jacobo fue uno de ellos. Jacobo estuvo presente cuando Jesús se transfiguró. Recordarán ustedes, cuando Jesús cambia su forma, su apariencia, y toma unos ciertos discípulos que les pide que le acompañen para que vean, para que sean testigos de ese momento tan especial. Pero uno de los momentos que más me llamó la atención de los que pasó Jesús en su ministerio en la tierra es cuando Él se va a un lugar para orar, porque ya se aproximaba el tiempo en el que tenía que confrontarse con las personas que se oponían a Él, tenía que confrontarse en la cruz, tenía que confrontarse con los líderes religiosos de la época, y Él sabía que le esperaba la cruz, porque para eso había venido, para dar su vida en rescate por muchos. Y en ese momento tan especial de la vida de Jesús, se nos relata en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 32 al 35, y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es una imagen muy fuerte la que nos relata la palabra de Dios en este momento de Jesús. Dice que estaba entristecido y estaba angustiado, porque se sentía que estaba por enfrentar algo que humanamente era muy difícil de confrontar: el dolor, la muerte, el desprecio, la angustia y la cruz misma. Y ahí, entre los discípulos que le estaban acompañando en ese momento tan especial, estaba de nuevo Jacobo. Y yo me quiero imaginar que toda esa imagen, toda esa experiencia quedó grabada en el corazón, en la mente de Jacobo para toda su vida. Qué bueno que podamos nosotros aprender de la necesidad de acompañar a aquellas personas que están en angustia, aquellas personas que están solas, aquellas personas que a veces están pasando momentos delicados, difíciles en su vida, y que a veces con la sola presencia nosotros podemos darle aliento, podemos darle ánimo. Piense en algún hermano o hermana que tal vez está pasando una situación conflictiva, aunque no sea cristiano, alguna persona que también esté pasando un momento difícil. Qué bueno es que podamos estar para extenderle una mano. Vamos a hablar un poquito de las sombras, y hay muchas cosas que podríamos hablar, pero yo escogí dos para que vamos terminando esta parte. Se nos relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, una situación bastante interesante. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su forma de vestir, su preparación era como para ir al templo de Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué interesante esta situación, realmente es muy interesante. Jesús literalmente es rechazado por los samaritanos. No lo dejan entrar, no lo dejan acceder a ese lugar donde él quería ir. Y los dos discípulos que habían ido para hacer la preparación, Jacobo y Juan, los dos hermanos que fueron para hacer los preparativos, se enojaron muchísimo, porque lo que los samaritanos estaban haciendo era realmente bastante ofensivo, era bastante confrontativo, era bastante violento. Y dicen ellos: Señor, ¿quieres que oremos así como hizo Elías para que venga fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos? Y Jesús les responde de dos maneras. Una, le dice: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es una manera. No, muchachos, no hay que actuar de esa manera. Y la otra es: se fue a otro lugar, cambió de lugar, se fue a otra aldea. ¿Cuántas veces queremos reaccionar nosotros también como reaccionaron estos dos hermanos, Jacobo y Juan? Cuando alguien nos rechaza porque le hablamos del Evangelio, cuando alguien no nos quiere escuchar, cuando alguien nos desprecia solamente por hablarle de Dios.
y uno dijera, bueno, pudriste en el infierno, vos te la buscaste, y no es la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, sino que Jesús dice, yo he venido para salvar las almas, no para perderlas. Y se fue a otra aldea. Cuando alguien no nos quiere escuchar, bueno, hay que buscar otra persona que sí nos quiere escuchar. Sencillo. Y eso es lo que Jesús hizo. Entonces, si vemos un poquito las sombras, acá encontramos a Jacobo que se dejó llevar por sus impulsos humanos. Por algo Jesús lo apodó a él y a su hermano Boanerges, que significa hijos del trueno, porque evidentemente tenían un carácter bastante fogoso, bastante especial. Jacob también se dejó llevar por sus sentimientos nacionalistas, antisamaritanos. Acuérdense que judíos y samaritanos no se querían. Y cuando es rechazado por los samaritanos, ¿qué habrá pensado Jacob? Y ahí estaba Jesús para enseñarle. También otra situación en la que encontramos a Jacobo, que podríamos poner como sombras en la vida de Jacobo, es cuando le hacen una petición al Señor Jesucristo, ustedes recordarán. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué quiere que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino aquellos para quienes está preparado. Encontramos a los dos hermanos haciendo una petición insólita a Jesús. Nosotros queremos tener el primer lugar, ser los primeros ministros tuyos cuando tú te establezcas en tu reino. Y eso denota evidentemente una ambición de sobresalir, una ambición de poder. Y a veces esa ambición de poder también se da en nuestras iglesias, se da en la gente. A la gente le gusta tener poder, a la gente le gusta que otras personas le obedezcan, le gusta que otras personas hagan lo que ella le dice, y les gusta el poder. Pero cuando usamos el poder de una manera humana, de una manera carnal, de una manera desmedida, no es bueno, no es bueno. Jesús nos enseñó a nosotros a influenciar en la gente, pero influenciar por ser siervos, no por enseñorearnos de la gente, sino a ser siervos, siervos de Dios y siervos también de las personas. Y encontramos acá a Jacobo pidiendo algo tan que hoy nos da un poquito de risa, pero ellos lo tomaron muy en serio. Y en otros pasajes de la Escritura se nos relata que aparentemente ellos no se animaban a decirle de primera a Jesús, y la madre interviene, ¿no?, para pedirle que sus hijos se sienten a su izquierda y a su derecha. Ambición de poder, sombras en la vida de Jacob. Y al final, la vida de Jacob. Encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 13, que y entrados, dice el versículo y entrados al aposento alto, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de otro Jacobo que en otro momento vamos a hablar. Pero ahí estaba después que Jesús enfrentó a la cruz, después que Jesús resucitó, estaban los discípulos, se nos relata en el libro de los Hechos, que estaban en el aposento alto orando, y entre los que estaban allí, ¿a quién encontramos? A Jacob. Qué bueno que Jacobo permaneció fiel a sus convicciones, permaneció fiel al Señor. Y luego, la última mención que encontramos es en el capítulo 12 del mismo libro de Hechos, que dice, en el versículo 1, y en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
¿Cómo murió Jacobo? Murió probablemente decapitado, murió por causa de su fidelidad a Jesucristo. Fue el segundo mártir, murió primero Esteban, después Jacobo fue muerto por el rey Herodes. Y eso realmente a los ojos humanos podríamos decir que es una sombra, porque murió sin lograr lo que él quería, pero a los ojos de Dios, él murió a toda luz, porque dio su vida por Jesucristo. Muchas veces nosotros no estamos obligados a hacer ciertas cosas en nuestras vidas diarias, pero a veces nos desanimamos cuando hablamos a alguien de Dios y se nos burla. Alguien que se mofa de nosotros en el trabajo, algún vecino, algún amigo, solamente por ser cristianos. Y nos duele, estamos deprimidos, estamos tristes. Acá encontramos a Jacobo dando literalmente su vida por causa de Jesucristo. Sombras y luces en la vida de Jacobo. Cosas para aprender de las cosas que hizo bien y también cosas en las que él se equivocó. Que Dios los bendiga ricamente, hermanos, y vamos a seguir estudiando personajes de la Biblia en este tiempo de cuarentena, en los cultos de los domingos. Dios los bendiga ricamente. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, Hoy le cantamos y le adoramos y le decimos, porque tú vives, Señor, nosotros también viviremos. Amén. El himno número 222, porque Él vive y no temeremos el mañana, porque el futuro está en las manos de nuestro Señor. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño
es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Tú vives, Señor, no temo el mañana, sí, Señor, seguro estoy. Yo sé, el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y que la vida, y que